Hola, ¿cómo están? Vamos a ver este tema continuando con el temario de metodología de la investigación en Exani 3. El día de hoy vamos a platicar acerca de las fuentes primarias, secundarias y terciarias, las variables y vamos a ver unos ejercicios, ¿vale? Los tipos de fuentes que manejan principalmente y generalmente se conocen son como fuentes primarias, secundarias y terciarias, ¿vale? Vamos a verlas. Las fuentes primarias son aquellas fuentes que provienen directamente del autor. Ajá. Son fuentes con información nueva que no ha sido alterada por ningún otro investigador, por otro autor. Es una información nueva y pueden ser algunos artículos, alguna tesis doctoral, monografías, alguna investigación que se haya hecho, algún reporte, ¿no? A lo mejor de alguna información que quieres saber de alguna empresa, de alguna escuela o algo, que se haga una información y se recabe y sobre eso se haga un reporte porque se llevó a cabo una investigación. Entonces, vamos a recordar que las fuentes primarias son nuevas, son fuentes que es nueva, información nueva que tú llegaste a hacer y no buscaste en algún otro tipo de fuente para llegar a los resultados o para llegar a presentar este tipo de fuentes. Vamos con los tipos de fuentes secundarias. Este tipo de fuentes lo que usa es agarrar esa fuente primaria, esa información de la fuente primaria, y la reorganiza o le modifica algunas cosas y facilita el acceso a ellas. Puede ser algún análisis, alguna valoración, alguna reseña, algunas revistas, algunos artículos de internet que podamos encontrar, que pues obviamente necesitan algún antecedente. Entonces buscan la fuente primaria y la reorganiza y la facilita el acceso a ella para poder complementar este tipo de fuentes. Ahora vamos con los tipos de fuentes primarias. Este tipo de fuentes es entre la primaria y la secundaria. Una disculpa si tengo falta de ortografía, pero hice la presentación un poquito rápida, pero aquí dice enciclopedias, libros de texto, artículos de internet o revistas o compendios que se hayan dado. ¿Por qué? Porque pues reorganiza, depura la información que no se necesita, vuelve a acomodar la información que ya tenemos de la primaria y de la secundaria y como que la complementa para poderla presentar y la acumula. Por eso a lo mejor pueden encontrar los compendios, las enciclopedias, algún libro de texto, algún artículo de internet o revistas, ¿vale? Es importante ver cuando nos pongan este tipo de ejercicios. Ahorita les voy a enseñar por qué. Porque pues a lo mejor los artículos de periódico pues pueden ser primaria o secundaria, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué. Y bueno, esos son los tres tipos de fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Vamos con los tipos de variables. Las variables son dos tipos, ¿vale? Las variables en una investigación es aquello que se va a medir, ¿vale? Es lo que vamos a recabar, la información que queremos recabar para poder responder a las respuestas de investigación. Y tenemos dos tipos de variables, ¿vale? Que es la causa o la variable independiente, ¿vale? Y el efecto o variable dependiente. ¿Por qué se llaman así? Obviamente dice el término de estas variables, la dependiente depende de la independiente, ¿vale? Si se modifica, si se manipula por el investigador, la variable independiente, el que va a recibir el efecto va a ser la variable dependiente, ¿vale? Entonces, vamos a ver que la variable independiente es el motivo o explicación de otro fenómeno y esta se puede manipular por el investigador. Y si se manipula, ¿quién es el que va a recibir el efecto? Pues la variable dependiente. Entonces, es el efecto que resulta y es lo que se afectó. ¿Vale? Ahorita les pongo unos ejemplos, lo van a entender un poquito mejor. Y vamos aquí con unos ejercicios de los tipos de fuentes. Generalmente vienen mucho este tipo de tablitas y hay que pues ver e investigar con un poquito y leerlas con un poco de tiempo. Si quieren pónganle pausa, léanla con mucho cuidado y ahorita respondemos, ¿va? Vamos a leerla. Derivado de la pandemia por COVID-19, diversas instituciones mundiales han unido esfuerzos poniendo a disposición fuentes de información que permitan encontrar el origen del SARS-CoV-2 y la solución de la enfermedad que provoca. Relaciona el tipo de fuente con la información aportada por cada institución.
¿Qué tipo de fuente se aportó? Primaria, secundaria o terciaria. Tenemos una relación de columnas, las respuestas y vamos a leerlas, ¿vale? Inciso A. Un laboratorio de investigación puso a disposición su compendio de textos en formatos sintetizados para una consulta ágil. Número 2, o el inciso B. Una farmacéutica proporcionó el catálogo de fuentes de la biblioteca de su laboratorio. Y tenemos el último, un instituto entregó un reporte pormenorizado de los contagios surgidos desde el inicio de la pandemia. Entonces, vamos a resolverlo fácilmente. Te quedamos que la fuente primaria es aquella fuente que es una información nueva. Entonces vamos a buscar en los tipos de investigación que tenemos. En el inciso A no puede ser porque nos está diciendo de que es un compendio. Entonces el compendio ya tiene muchísima información recabada que pues es de otras investigaciones pasadas. Entonces la opción 1 que dice 1A, 2B, 3C queda cancelada. La número 2 no puede ser porque dice que ya tiene unas fuentes en la biblioteca de su laboratorio. No nos está diciendo que es una información nueva. Entonces, la respuesta correcta, y si lo leen, dice que entregó un reporte. ¿Por qué un reporte? Porque investigó, porque es una información que nadie conocía, ¿no? Es algo que pues ellos se encargaron de investigar y al final pues se dio ese tipo de reporte. Entonces, el inciso, bueno, la fuente primaria es el inciso C y buscamos que es la opción C, ¿no? La última opción. Vamos a, pues aquí ya vienen las demás respuestas, que es 2B, que es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque dice, una farmacéutica proporcionó el catálogo de fuentes de su biblioteca, de su laboratorio. Entonces, sí tiene que, coherencia porque ellos se están basando en lo que ellos ya tienen de investigación primaria, lo que ellos ya aportaron o lo que ellos recabaron de esa información, ¿no? Y el compendio es una información que se recaba de muchas cosas, fuentes primarias y de secundarias. Entonces, pues sí, la opción correcta es el inciso B, el inciso C, perdón, que es 1C, 2B y 3A. Es la última opción, la respuesta correcta. La otra opción dice así. Se hizo una investigación para conocer la opinión de las personas sobre las causas de inflación en el país, así como sus experiencias acerca de este tema. El investigador recopiló una gran cantidad de periódicos en la línea de un trimestre de diferentes estados de la República. Se seleccionaron los artículos que contenían el análisis, la opinión pública sobre el tema. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que pues ya estos periódicos tenían un análisis de la opinión pública, ¿no? ¿Qué es lo que nos da, qué tipo de fuente de artículos nos dio el periódico? Aquí hay que leerlo muy bien y la respuesta correcta es la primaria. ¿Por qué? Porque aquí dice que se contiene un análisis de la opinión pública sobre el tema actual. Aquí lo que se hizo es que el investigador durante un tiempo específico se colectó testimonios directos, observaciones, información de primera mano sobre los acontecimientos o percepciones. Y aunque los periódicos pueden tener fuentes primarias como secundarias, a lo mejor algún análisis, ¿no? De algún caso que se haya dado, en este caso se está dando de una opinión pública y de experiencias que son directamente expresadas por las personas que le dieron esa información. Entonces, está usando una evidencia directa. Entonces, en este caso sí sería la opción A, que sería fuente primaria. Vamos a ver un ejercicio de los tipos de variables que dice así. Las mujeres embarazadas que asisten mensualmente a sus consultas prenatales con el ginecólogo son menos propensas a tener hijos neonatos con bajo peso que las que no asisten al médico con regularidad. De acuerdo con esta hipótesis, los siguientes elementos son variables del estudio, excepto. Entonces vamos a recordar que aquellas variables son aquellos que lo que se va a estudiar, ¿vale? Aquí vamos a leer. Las mujeres embarazadas que asisten mensualmente a sus consultas, las consultas, la frecuencia de consultas del ginecólogo es una variable y
Y el bajo peso es otro tipo de variable, ¿vale? Aquí no nos está diciendo que va a tener, o se van a modificar el hijo de neonatos que hayan tenido. Entonces, esa no es una variable. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente es la frecuencia de consultas al ginecólogo, porque entre más asistan a sus consultas, van a tener mayor o menor peso los niños. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? El peso. ¿Va? Entonces, estas dos sí son variables, excepto los hijos neonatos, porque no porque se altere una vas a cambiar el número de hijos neonatos que vayas a tener o va a modificar a los niños, ¿no? A los neonatos, disculpen. O sea, sí, esa es la respuesta correcta. O sea, ¿cuál es la que no? Los hijos neonatos. ¿Por qué? Otra vez, porque la frecuencia de consultas en el ginecólogo es una variable independiente y depende de esta que el peso de los recién nacidos sea mayor o sea menor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso? Que no es una variable, hijos neonatos. Vamos con el siguiente. Aquí nos está tratando de decir cuál es la variable independiente de este caso. En el estudio anual de los índices de emisiones contaminantes de la atmósfera en el mundo demostró que las emisiones de dióxido de carbono fluctúan en función con el número de autos que circulan. El año 2020, debido a la pandemia, se estima que hubo una reducción de la circulación del 28%, lo que redujo las emisiones. Desde aquí vean cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, ¿vale? Ellos representan un descenso de emisiones del 14%, bla, 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 ¿vale? Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? ¿Cuál es la que nos está modificando? El número de autos. Ajá. A mayor número de autos que circulen, mayor emisiones de dióxido de carbono. ¿Va? A menor cantidad de autos que circulen, menor la cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? El número de vehículos. ¿Por qué? Porque si el número de vehículos aumenta o disminuye, es la respuesta del aumento o la disminución de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El inciso B, el número de vehículos circulando. ¿Por qué? Porque a mayor número de vehículos, mayor emisión de dióxido de carbono. A menor número de vehículos circulando, menores emisiones de dióxido de carbono. ¿Vale? Ahora vamos a ver este tema. Es muy, muy rápido porque no en todos los exámenes vienen, pero pues, si se llega a presentar, pues vamos a meterlo, ¿vale? A un investigador en el área de metalúrgica se solicitó evaluar si es adecuado el tipo de acero que se pretende usar en la reconstrucción del puente vehicular. Para ello, se decidió registrar diversas variables del material, como la temperatura de fusión, el peso específico y el porcentaje de carbono y su categoría de dureza. Seleccione la opción que es una variable de intervalo. Ok, rápidamente aquí puse abajito, dice que las variables de intervalo son aquellas que tienen un orden definido, poseen diferencias mensurables entre los valores y no tienen un cero absoluto significativo, es decir, que el cero no implica que haya una ausencia de propiedad. La respuesta correcta en este caso sería la temperatura de fusión. ¿Por qué? Porque es una variable de intervalo, ya que se mide como en escalas de Celsius, Fahrenheit, que pues son significativas, ¿no? Y el cero no nos está diciendo que hay una ausencia de temperatura, o sea, no es un cero relativo, digámoslo así, ¿vale? ¿Por qué no puede ser categoría de dureza? Porque es una variable cualitativa y es ordinal, ya que pues, se categoriza porque es alta, media y baja dureza. Y el peso específico es una variable de razón, ya que sí tiene un peso absoluto. Aquí sí hay una ausencia del peso y se pueden hacer comparaciones proporcionales. Entonces, este tipo de variables de intervalo podemos determinar así. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a dar otros ejemplos de variables de intervalo que ustedes pueden a lo mejor identificar o como comparar en este caso. Las variables de intervalo pues son temperaturas en grados, la latitud,
que pueden ustedes encontrar en este caso. Entonces, los variables de intervalo son aquellas que el cero no es un cero absoluto o una ausencia de propiedad, ¿va? Si tienen alguna duda, pueden dejármelo en los comentarios y con gusto yo les puedo contestar. Vamos a hacer un curso de admisión de Exani 3, por si gustan pedir informes, pueden dejar comentarios aquí abajo y yo me puedo poner en contacto con ustedes dejando un link por si se quieren registrar y les doy la mayor información por si quieren como que un poquito más de énfasis en algún tema o pues que podamos recabar todo y corregir algunas cosas y dar algunas dudas que tengan. Entonces, próximamente vamos a subir otros videos de pensamiento matemático. Espero que también les agrade y vamos a seguir con el tema de ahorita se los digo. Vamos a seguir con el tema de temas. ¡Ah! Se me fue la onda. Perdón, seguimos con el tema de niveles de escalas, que son ordinales de razón, que pues a ustedes puedan identificarlas con mayor facilidad y con muchos ejercicios. Entonces, muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video y en el primer video de pensamiento matemático. Vayan a seguirnos y denle like a este video. Bye.